17 de julio de 2014. Un Boeing 777-200ER de Malaysian Airlines está volando alto sobre el este de Ucrania a 33.000 pies. Este es un vuelo completamente rutinario, con el rastreador llamado MH17 conectando el aeropuerto Schiphol de Ámsterdam con Kuala Lumpur en Malasia. Para los pasajeros a bordo es la mitad de un viaje de larga distancia, con algunos acomodándose para una siesta, otros viendo una película y la tripulación gestionando tranquilamente el servicio de cabina. Pero mientras todo parece normal a bordo, debajo de ellos, las cosas en el suelo son todo menos normales. El este y sur de Ucrania es una zona de guerra donde los separatistas prorrusos están en un conflicto brutal con las fuerzas nacionales ucranianas. Las ciudades están siendo bombardeadas, los aviones están siendo derribados, pero todo eso está sucediendo millas debajo de los pacíficos cielos azules, donde ahora vuela el MH17. Para los pilotos en la cabina, este es solo otro vuelo. Están a una altitud segura. Han sido autorizados para volar en su ruta actual por el controlador aéreo, y por lo tanto no tienen ninguna razón para pensar que están en algún tipo de peligro. Pero en solo unos minutos todo eso cambiará. Porque, sin que nadie a bordo lo sepa, debajo de ellos, en el campo de batalla, un lanzador de misiles superficie-aire está ahora escaneando los cielos. Y los pasajeros y la tripulación del MH17 no tienen idea de que están a punto de convertirse en parte de una de las peores tragedias en la historia moderna de la aviación. Ahora, para entender realmente lo que le sucedió al vuelo MH17 de Malaysian Airlines, necesitamos ir mucho más allá de la cabina de mando y los procedimientos de esta aerolínea en particular. Esta es una historia de guerra, desinformación, armas avanzadas, así como un trágico fracaso de mando y control. Así que este video va a ser un poco diferente a mi contenido habitual. Normalmente me enfoco no solo en explicar por qué y cómo sucedió algo, sino también en cómo el mundo de la aviación ha aprendido de lo que sucedió y cómo podemos mejorar nosotros los pilotos. Y también habrá algo de eso aquí, pero esta es también una historia mucho más grande, una que he querido contar durante mucho tiempo. Y la razón por la que he elegido hacerlo ahora es porque el 12 de mayo 2025. Hace solo unas semanas, la Organización de Aviación Civil Internacional realizó una votación histórica a la que volveré más tarde. De todos modos, espero que te quedes conmigo mientras explico por qué ocurrió esta tragedia casi increíble y qué, si acaso, podemos aprender de ella. Y para los espectadores sensibles, quiero enviar una advertencia general porque esta historia será, en ocasiones, bastante difícil de ver. A principios de 2014, Ucrania se encontró en el centro de una crisis política y militar que pronto se convertiría en caos. Todo había comenzado con las protestas de Euromaidan, que fue una ola de masivas manifestaciones en la capital ucraniana, Kiev, exigiendo lazos más estrechos con Europa y el fin de la corrupción gubernamental generalizada. Estas protestas finalmente forzaron la renuncia del presidente prorruso de Ucrania, Viktor Yanukovych, y eso desencadenó una reacción en cadena que pronto desestabilizaría toda la región. Solo semanas después de que Yanukovych expulsara al vecino de Ucrania, Rusia hizo su primer movimiento. Alegando la necesidad de proteger a las poblaciones de habla rusa, las tropas rusas se trasladaron a Crimea, una península estratégica en el Mar Negro, y luego tomaron rápidamente el control allí. En marzo de 2014, Rusia luego anexó formalmente Crimea en un movimiento que fue condenado por gran parte del mundo pero celebrado en Moscú. Pero Crimea fue solo el comienzo. En las regiones orientales de Ucrania, particularmente Donetsk y Luhansk, grupos de separatistas prorrusos también aprovecharon el momento. Al declararse defensores de la cultura y el idioma rusos, ahora se levantaron contra el gobierno ucraniano, tomando pueblos, ciudades y edificios gubernamentales. Llamaron a sus nuevos territorios la República Popular de Donetsk, la República Popular de Donetsk y la República Popular de Luhansk, República Popular de Luhansk. Pero estas no eran solo insurgencias locales. Ahora, desde el principio, Rusia jugó un papel directo y decisivo en apoyar a estos separatistas en forma de dinero, armas y, lo más importante, personas. Ciudadanos rusos, incluyendo ex soldados e incluso tropas rusas en activo disfrazadas de voluntarios, cruzaron la frontera para luchar junto a los separatistas. Y muchos de los propios separatistas fueron entrenados y equipados en Rusia antes de ser enviados de vuelta a través de la frontera para luchar.
Y no estamos hablando solo de armas pequeñas y suministros básicos aquí tampoco. Entre las formas más significativas de apoyo ruso también se encontraban sistemas de armas avanzados, armas con el poder de alterar drásticamente el equilibrio de poder en el conflicto. Esto incluía artillería pesada, vehículos blindados y, lo más crucial, sistemas de misiles superficie-aire, incluyendo algo conocido como el lanzador de misiles Buk, un arma que podría alcanzar altitudes muy altas. Ahora discutiremos ese sistema particular con un poco más de detalle más adelante, pero por ahora solo sepa que, parcialmente debido a este sistema, la amenaza real a la que se enfrentaban los aviones civiles sobre Europa del Este en este momento particular era muy diferente de lo que generalmente se entendía. Entonces, el 17 de julio de 2014, MH17 era solo uno de varios aviones comerciales que volaban a través de este espacio aéreo supuestamente seguro. El vuelo, operado por un Boeing 777-200ER con registro 9 MMRD, había partido del aeropuerto Schiphol de Ámsterdam a las 13:31 hora local. Y había 298 personas a bordo, compuestas por 283 pasajeros y 15 miembros de la tripulación. Los pasajeros provenían de una amplia gama de países, siendo el grupo más grande, 193 holandeses, junto con 43 malayos, 27 australianos y el resto de los pasajeros provenientes de toda Europa y el sudeste asiático. La tripulación de vuelo de MH17 estaba compuesta por 4 pilotos experimentados, todos ellos de nacionalidad malaya, operando bajo un sistema de rotación de 2 tripulaciones para este vuelo bastante largo. El capitán Van Amram Van Hossein, de 49 años, estaba al mando. Y había acumulado un total de 13.239 horas de vuelo, incluyendo 7.989 horas en el Boeing 777. En el momento en que este vuelo estaba pasando sobre el este de Ucrania, él estaba al mando y luego planeaba entregar el control al capitán de relevo e ir a descansar un poco. El primer oficial activo sentado junto a él era Ahmad Hakimi Hanapi, de 29 años. Tenía una experiencia media con alrededor de 3.190 horas de vuelo en total, pero solo 227 horas en el 777, lo que significa que acababa de empezar a volar este tipo de avión. La tripulación de relevo en el vuelo consistía en el capitán Eugene Chu Jim Leung, de 44 años, y el primer oficial de relevo Mohammad Firdaus Abdul Rahim, de 26 años, ambos bastante experimentados. Y probablemente habrían estado descansando en ese momento, quizás en la cabina de clase ejecutiva o en el área de relevo de la tripulación del 777, situada sobre la cabina de clase ejecutiva. Ahora, la mayoría de los pasajeros a bordo del MH17 probablemente no tenían idea de que estaban volando sobre una zona de guerra. Pero, de hecho, debajo de ellos, los separatistas estaban librando una feroz batalla con el ejército ucraniano, con la Fuerza Aérea Ucraniana proporcionando constante apoyo aéreo a las tropas gubernamentales. Y precisamente debido a ese apoyo, los combatientes separatistas estaban utilizando misiles antiaéreos para intentar derribar las aeronaves militares ucranianas. Así que, aunque existía una falsa sensación de calma y normalidad a 33.000 pies, todos los elementos de una tragedia ya estaban en su lugar. Una guerra en el suelo, un cielo aún abarrotado por encima de él y un arma con el poder de alcanzar altitudes extremas en manos de los separatistas, de la cual las potencias occidentales no sabían. Ahora, este tema fue algo muy complejo de investigar, parcialmente debido a toda la desinformación y la contradictoria cobertura internacional de ello. Como mencioné al principio, elegí cubrir esto ahora debido a un reciente fallo de la Organización de Aviación Civil Internacional. Pero incluso esa historia fue casi abrumadora. Con más de 300 artículos cubriéndolo, mi equipo y yo necesitábamos una visión más clara e imparcial para ordenar todo. Y es entonces cuando recurrimos al patrocinador de hoy, Ground News, y puedes seguir ese viaje en ground.news/mp. De inmediato está claro que alrededor de la mitad de la cobertura proviene de conglomerados de medios, mientras que solo alrededor del 14% son propiedad del gobierno. Y lo que es realmente interesante es cómo los medios de derecha e izquierda cubrieron esta misma historia de manera diferente. Mira esto. El Daily Mirror, de tendencia izquierdista, afirmó que Putin nunca se disculpará por el desastre del accidente del avión MH17 de Malaysian Airlines por 2 razones clave.
enmarcando el problema en términos de la negativa personal de Putin a asumir la responsabilidad, en lugar de un informe factual sobre los hallazgos de la ONU. Mientras tanto, The Star, de tendencia derechista, opta por el problema de Anwar Rais con Putin durante su visita a Moscú, centrando más en las conversaciones diplomáticas y minimizando la culpa directa. Ahora, Ground News mostrará cuán factual es cada fuente y también te permite filtrar por las que confías, lo cual es ideal para historias tan complejas. Y ahora incluso hay un feed personalizado de Mentour para la aviación si quieres echarle un vistazo. Así que, si estás cansado de los titulares sensacionalistas en el mundo dividido de hoy, te recomiendo encarecidamente que uses este código QR o vayas a ground.news/MP para darle una oportunidad a Ground News. Mis espectadores ahora están obteniendo un fantástico descuento del 40% por tiempo limitado. Eso es solo $5 por mes, lo cual creo que es estupendo. Gracias Ground News y volvamos a la historia. Así que para Malaysian Airlines estaba siguiendo una ruta muy estándar. Eso consistía en un conjunto de vías aéreas directas a través de Europa, primero pasando por Alemania, Polonia, y luego entrando al espacio aéreo ucraniano antes de continuar hacia el sureste, hacia Kuala Lumpur. Pero ¿por qué cualquier aerolínea, incluyendo Malaysian Airlines, elegiría volar directamente sobre una región envuelta en un conflicto activo? Bueno, para responder a eso, necesitamos hablar sobre cómo las aerolíneas generalmente eligen sus rutas en primer lugar. Las aerolíneas comerciales obviamente no eligen las rutas aéreas al azar. No, deben equilibrar cuidadosamente 3 factores críticos cuando lo hacen: seguridad, costo y eficiencia. La ruta más corta es casi siempre la más eficiente, lo que significa mucho menos combustible quemado, tiempos de servicio de la tripulación más cortos y por lo tanto costos generales más bajos. Y en el mundo altamente competitivo de la aviación comercial, estos costos pueden marcar una gran diferencia. Pero obviamente solo si esa ruta más corta se considera completamente segura. Por eso, la ruta sobre el este de Ucrania, específicamente a lo largo de la vía aérea L980, era tan popular. Era un camino directo y eficiente entre Europa y el sudeste asiático, utilizado por docenas de transportistas internacionales todos los días. Pero, ¿cómo decidieron las empresas y las tripulaciones que era seguro entonces, especialmente durante un conflicto furioso del que todo el mundo sabía? Bueno, ahí es donde entran la Corporación Internacional y el sistema notificación a los aviadores, notificación a los aviadores. Verás, una notificación a los aviadores es un boletín especial emitido por las autoridades de aviación para proporcionar información sobre posibles peligros a lo largo de una ruta de vuelo planificada o en un aeropuerto, por ejemplo. En este caso, el gobierno ucraniano había emitido una notificación a los aviadores restringiendo el espacio aéreo por debajo de los 32.000 pies sobre la zona de conflicto. Y eso fue principalmente debido a la amenaza que representaban las armas convencionales basadas en tierra. Pero por encima de los 32.000 pies, el espacio aéreo todavía se consideraba seguro. Y esa no fue solo una decisión tomada por Ucrania, fue un consenso internacional. Los reguladores de aviación, las organizaciones de control del tráfico aéreo y las autoridades de seguridad de la aviación en todo el mundo habían acordado que los vuelos comerciales a altitud de crucero, es decir, a 33.000 pies o más, estaban fuera del alcance de cualquier arma conocida que se estuviera utilizando en este conflicto en particular. Por lo tanto, con MH17 volando a 33.000 pies, justo por encima de la zona restringida, se suponía que era seguro. La tripulación del vuelo incluso había solicitado ascender a 34.000 pies para obtener un margen de seguridad adicional. Pero esa solicitud fue denegada por los controladores de tráfico aéreo ucranianos debido a otro tráfico en la zona. Ahora podrías preguntarte por qué no querían ascender aún más alto que eso, pero el hecho es que un vuelo de larga distancia lleno de combustible y pasajeros a menudo no puede ascender mucho más alto que 34.000 a 35.000 pies. Inicialmente, eso es hasta que ha quemado suficiente combustible para reducir un poco el peso del avión y permitir ese ascenso. Pero en cualquier caso, lo que quiero llegar aquí es que esta ruta elegida no fue el caso de una sola aerolínea tomando una decisión imprudente. Ahora, Malaysian Airlines era solo una de las muchas aerolíneas que utilizaban esta ruta, incluyendo grandes aerolíneas europeas como Lufthansa, Air France y KLM. Todos estaban siguiendo las pautas internacionales que en ese momento aún consideraban que era completamente seguro.
Incluso aerolíneas de fuera de la región como Singapore Airlines continuaron utilizando este corredor. Así que el 16 de julio, un día antes del MH17, un total de 160 vuelos diferentes habían cruzado por este mismo espacio aéreo. En ese caso, el MH17 continuó a lo largo de su ruta de plan de vuelo, con la tripulación de vuelo monitoreando sus instrumentos, hablando con el controlador aéreo y siguiendo sus rutinas sin ninguna indicación de peligro. Pero debajo de ellos, un sistema de armas mucho más poderoso que los lanzadores de misiles portátiles esperados en los que se había basado la evaluación de la amenaza estaba ahora presente. Esta arma era un sistema de misiles superficie-aire Buk. ¿Pero cómo y por qué estaba allí? Bueno, como dije antes, el conflicto no era un caso de levantamientos completamente autóctonos. No, los separatistas estaban recibiendo un amplio apoyo de Rusia, quien veía sus propios intereses favorecidos por lo que estaban haciendo las milicias. Este apoyo llegó, como mencioné antes, en muchas formas, financiando armas e incluso la participación directa de personal militar ruso presentado como voluntarios. Ahora, el ejército de Ucrania, intentando suprimir la rebelión separatista, estaba, como mencioné, utilizando su propia fuerza aérea, incluyendo aviones de combate ucranianos y aviones de transporte militar, para proporcionar apoyo aéreo a las tropas terrestres y realizar ataques en posiciones separatistas. Y ese apoyo aéreo era obviamente un gran problema para los separatistas, convirtiendo a esos aviones en objetivos principales. Por lo tanto, entre las formas más significativas de apoyo ruso se encontraban sistemas de armas avanzados, como misiles antiaéreos, por ejemplo. Durante los primeros meses del conflicto, los separatistas solo estaban usando armas antiaéreas más pequeñas disparadas desde el hombro, conocidas como MAN-PADS, principalmente para derribar helicópteros de vuelo bajo o aviones de baja altitud. Pero tenían una limitación crítica: no podían alcanzar objetivos por encima de unos pocos miles de pies. A medida que el conflicto se intensificaba, la Fuerza Aérea Ucraniana se adaptó y comenzó a utilizar vuelos de mayor altitud, mucho más allá del alcance de estos MAN-PADS. Y para contrarrestar esto, los separatistas necesitaban algo mucho más capaz. Es donde entra en juego el sistema de misiles Buk. El Buk, al que la OTAN llama GADFLI, es un sistema de misiles superficie-aire de medio alcance guiado por radar desarrollado por la Unión Soviética, que ha sido continuamente mejorado a lo largo de las décadas. Es un sistema autónomo y altamente móvil que incluye una unidad de radar, un vehículo de comando y varios vehículos de lanzamiento, todos montados en vehículos blindados con orugas. Estos misiles son masivos, de 5,5 metros de largo, y pesan 690 kilos. Pero lo más importante, son capaces de alcanzar objetivos que vuelan a altitudes tan altas como 70,000 pies, mucho más allá de la altitud de crucero de cualquier avión comercial. Y están diseñados específicamente para enfrentar objetivos de movimiento rápido como aviones de combate, bombarderos e incluso misiles de crucero con un alcance de decenas de kilómetros en todas las direcciones. La versión que ahora estaba en el suelo, debajo de la ruta de vuelo de MH17, no era solo una reliquia soviética antigua. No, este sistema Buk utilizado por los separatistas era una versión modernizada, el Buk M1, que todavía estaba en uso activo por el ejército ruso en ese momento. Entonces, ¿cómo terminó esta arma avanzada en manos de los separatistas? Bueno, según la Junta de Seguridad holandesa, este sistema Buk en particular definitivamente no provino del ejército ucraniano. En cambio, fue traído a Ucrania directamente desde Rusia. Testigos civiles habían visto un convoy de vehículos militares, incluyendo un lanzador Buk, cruzando la frontera ruso-ucraniana en los días previos a la catástrofe. Y periodistas de investigación, incluyendo un equipo de Bellingcat, utilizaron inteligencia de código abierto para rastrear la ruta exacta de este sistema Buk mientras se movía por el este de Ucrania. Las imágenes encontradas se correspondieron con ubicaciones específicas y se identificó que el lanzador Buk era parte de la 53ª Brigada de Misiles Antiaéreos de Rusia, con base en Kursk, con imágenes de satélite, testimonios de testigos e incluso comunicaciones interceptadas que confirman la presencia del Buk en territorio controlado por los separatistas. Pero ¿por qué Rusia proporcionaría un arma tan poderosa a los separatistas? Bueno, la respuesta fue la superioridad aérea. Como mencioné, las aeronaves militares ucranianas eran una amenaza constante para las fuerzas separatistas, con cazas realizando ataques terrestres y aeronaves de transporte, entregando tropas y suministros a las posiciones ucranianas.
Por lo tanto, los separatistas necesitaban una forma de negar a la Fuerza Aérea Ucraniana el acceso a su territorio, para crear una burbuja de defensa aérea sobre sus posiciones. Y el Buk era la herramienta perfecta para ese trabajo. Pero el problema con un arma tan poderosa es que requiere de una formación adecuada, procedimientos de mando y control para usarla de manera segura. Es un sistema sofisticado diseñado para ser operado por una tripulación entrenada y disciplinada bajo el mando directo de una autoridad militar superior. Pero en este caso, el Buk fue operado por una tripulación mixta de luchadores rusos y separatistas, luchadores que no estaban ni adecuadamente entrenados ni debidamente supervisados para esa tarea. El 17 de julio, ese Buk fue finalmente posicionado cerca del pueblo de Snizhne, que era un bastión separatista. Fue preparado para enfrentar cualquier aeronave considerada hostil, pero sin una estructura de mando clara. Eso básicamente podría significar cualquier aeronave. Unas horas después de su despegue de Ámsterdam, MH17 se había nivelado en el nivel de vuelo 330 mientras pasaba por el espacio aéreo ucraniano. Después de cruzar la ciudad de Dnipropetrovsk, el plan era ascender al nivel de vuelo 350. Y la ruta fue revisada y aprobada por el controlador aéreo todo el tiempo. A medida que el vuelo se acercaba a la región de información de vuelo de Dnipropetrovsk a las 15:53 hora local, el controlador aéreo ucraniano, conocido como Control Dnipro, preguntó a la tripulación si estaban listos para comenzar su ascenso al nivel de vuelo 350. En ese momento, también había otra aeronave cerca, el vuelo 351 de Singapore Airlines, volando en la misma ruta aérea a la misma altitud. Por lo tanto, para mantener una separación adecuada entre los dos, una de las aeronaves tenía que ascender. La tripulación de MH17 solicitó permanecer en el nivel de vuelo 330, lo cual Dnipro Control aprobó, y en cambio instruyeron al vuelo de Singapore Airlines para ascender al nivel de vuelo 350, lo cual satisfizo la separación. A las 16 horas tiempo local. La tripulación de MH17 luego solicitó una pequeña desviación de unos 20 grados a la izquierda de la pista para evitar algunas condiciones climáticas. Esto es algo que nosotros, los pilotos, hacemos todo el tiempo, por lo que la desviación fue aprobada sin ningún problema. Poco después de eso, la tripulación también pidió ascender al nivel de vuelo 340, un poco más alto de donde ya estaban, pero no tan alto como el nivel de vuelo 350. Ahora, esta solicitud fue negada por el controlador, ya que ese nivel de vuelo ya estaba en uso por otra aeronave en las cercanías. Así que MH17 simplemente continuó en el nivel de vuelo 330. A las 16:19, el control de Dnipro notó que el vuelo se había desviado alrededor de 3.6 millas náuticas fuera de la línea central de la vía aérea, probablemente como resultado de esa desviación meteorológica anterior. Así que el controlador ahora les preguntó si podían volver a la pista, a lo que la tripulación también accedió a hacer. Luego, un minuto después, a las 16:20 hora local, los controladores ucranianos se pusieron en contacto con sus homólogos rusos en Rostov-on-Don y solicitaron permiso para entregar MH17 a medida que se acercaba al límite del espacio aéreo controlado por Rusia. Se concedió ese permiso, por lo que Dnipro Control intentó entonces contactar a MH17 con las instrucciones de transferencia, pero no hubo respuesta. Intentaron una y otra vez, pero aún no hubo respuesta. Entonces Dnipro Control llamó de nuevo a Rostov-on-Don para preguntar si podían ver el avión en sus pantallas de radar, y la respuesta llegó rápidamente. No, el objetivo ahora había desaparecido. Mientras esto sucedía, los radares militares en la zona comenzaron a detectar lo que parecían ser varias aeronaves pequeñas descendiendo, que horrorosamente resultaron ser los escombros del MH17, ya que ahora estaban cayendo hacia el suelo. Y las pantallas de radar tampoco mostraban ninguna otra aeronave, civil o militar, dentro de 30 a 60 kilómetros de ese sitio. En los minutos y horas que siguieron, el mundo en general comenzaría a conocer la tragedia que se había desplegado en los cielos sobre Ucrania. Pero en el suelo, entre los restos destrozados y las pertenencias dispersas, los primeros en ver el horror fueron los residentes locales. Ahora, ellos no habían visto ni escuchado la explosión real, ni tenían ninguna forma de saber qué había sucedido. Solo vieron el terrible resultado ardiente. Y dado que eran residentes de una zona de guerra, asumieron que los restos eran de origen militar. Pero no había escombros de armas ni carga militar.
En cambio, comenzaron a encontrar rompevientos, equipaje de mano y efectos personales. Por lo tanto, pronto quedó claro que en realidad no era un avión militar, era un avión de pasajeros civil. Y estos eran los restos de vidas inocentes. Pronto se hizo evidente la imagen. Un Boeing 777 yace disperso por el este de Ucrania, pero la causa resultaría extremadamente difícil de determinar. Inmediatamente se lanzó una investigación dirigida por la Junta de Seguridad holandesa, la DSB, con una investigación criminal separada pero relacionada llevada a cabo por el equipo de investigación conjunto, el GIT, incluyendo investigadores de los Países Bajos, Australia, Bélgica, Malasia y Ucrania. Rusia inicialmente ofreció ayudar con la investigación también, pero fue excluida del GIT debido a preocupaciones generalizadas sobre su imparcialidad, por razones que pronto se harán claras. Ahora, esta investigación comenzó bajo algunas circunstancias bastante extraordinarias. El lugar del accidente, un vasto campo de escombros en medio de una zona de guerra, inicialmente fue muy difícil de acceder, debido a que los separatistas prorrusos controlaban el territorio. Limitando severamente los movimientos de los observadores internacionales, los servicios de emergencia ucranianos y los monitores de la OSCE inicialmente fueron completamente bloqueados o solo se les dio acceso restringido. Y pronto surgieron informes de saqueos, manipulaciones e incluso piezas del avión siendo llevadas por los locales y la milicia separatista. En los días siguientes, la indignación mundial aumentó, particularmente en los Países Bajos y Australia, donde vivían la mayoría de las víctimas. Y el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas intentó aprobar una resolución exigiendo acceso completo y sin restricciones al lugar del accidente y pidiendo una investigación internacional independiente. Pero eso fue vetado por Rusia. Una vez que finalmente se aseguró el acceso a los restos, los servicios de emergencia ucranianos bajo supervisión internacional comenzaron a recoger escombros de la vasta zona del accidente, con las piezas siendo transportadas luego a la base aérea de Gilse-Richen en los Países Bajos. Una vez allí, los investigadores llevaron a cabo una de las reconstrucciones de aeronaves más detalladas y metódicas jamás realizadas en la historia de la aviación moderna. Cada pieza de los restos fue fotografiada frente a una pantalla verde y luego catalogada. Se adjuntaron etiquetas de identificación registrando dónde se había encontrado la pieza y de qué parte de la aeronave provenía. Y utilizando estos datos, el equipo comenzó lentamente a reconstruir parcialmente el fuselaje frontal y la cabina del Boeing 777. Mientras las pruebas físicas se acumulaban, la DSB luego realizó una evaluación metódica de todas las posibles causas del desastre. Comenzaron descartando una falla técnica. Se había encontrado el registrador de datos de vuelo y no mostraba anomalías en la operación de la aeronave antes del final repentino de la grabación. Todos los parámetros del motor eran completamente normales, y el registrador de voz de la cabina no reveló advertencias, alertas o discusiones de la tripulación que sugirieran problemas a bordo. Luego consideraron sabotaje o una bomba a bordo, pero no había rastros de residuos explosivos en los restos del avión ni en los restos de las víctimas. Y aparte de eso, el patrón de daño era completamente inconsistente con una detonación interna. Incluso se consideraron las causas más improbables, como que el MH17 pudo haber sido golpeado por un meteorito o incluso por escombros espaciales en caída. Estadísticamente, estos eventos son increíblemente raros, uno en 59.000 o 77.000 años para un impacto de meteorito de esta naturaleza. Pero más importante aún, no había absolutamente ninguna evidencia de tales escombros en el área en el momento en que esto sucedió. Ahora, en cambio, la reconstrucción reveló un patrón de daño, a diferencia de cualquier cosa causada por una falla mecánica o una explosión a bordo. El lado izquierdo de la cabina mostraba cientos de pequeñas marcas de perforación, consistentes con fragmentos de alta energía impactando a una velocidad extrema. Se colgaron hilos desde cada punto de impacto y luego se trazaron hacia atrás en el espacio para determinar el origen de la explosión. Y, notablemente, todos los hilos convergieron en un solo punto, justo adelante y a la izquierda de la cabina. Por lo tanto, el único escenario que coincidía con esta evidencia física era una detonación externa que liberó cientos de fragmentos de alta velocidad en la cabina. Y no solo cualquier fragmento. Los investigadores recuperaron fragmentos de un diseño muy específico de metralla en forma de pajarita y cubo, hechos de una composición metálica muy distinta.
Estos fragmentos se encontraron incrustados en las paredes de la cabina, los cuerpos de los pilotos, así como en la parte frontal del fuselaje. Y luego la DSP comenzó a descartar otros sistemas militares. Se descartó el fuego de cañón aire-aire porque el daño no coincidía con los patrones de impacto uniformes asociados con una ráfaga de cañón y no había agujeros de bala, marcas de trazadores o quemaduras presentes. Se eliminaron los misiles aire-aire porque estos no utilizan metralla en forma de pajarita y los datos del radar no mostraban ninguna aeronave militar en las inmediaciones en ese momento. Se consideraron otros sistemas de misiles superficie-aire, como el S-200 o S-300, pero se descartaron debido a la metralla que se encontró. Y encima de eso se encontraron y recuperaron 3 grandes fragmentos del misil real del campo de escombros, incluyendo partes de la sección de cola del misil. Y se identificó de manera concluyente que estas 3 piezas pertenecían al misil 9M38M1, una variante utilizada en el sistema de misiles superficie-aire Buk. Se confirmó que el tipo de ojiva era un 9N314 Mike, que produce de manera única esa metralla en forma de pajarita encontrada en la aeronave. Y de manera concluyente, solo esta ojiva Buk coincidía con la composición metalúrgica y las formas de fragmentos encontradas en MH17. El equipo de investigación conjunto, trabajando junto con el DSB, también rastreó el lanzador de misiles utilizando inteligencia de código abierto, como la que mencioné antes. El medio de investigación Bellingcat, junto con los servicios de inteligencia nacionales, identificó el camino del lanzador Buk desde Rusia hasta Ucrania. Y, como también mencioné antes, se descubrió que pertenecía a la 53ª Brigada de Misiles Antiaéreos de Rusia, con base en Kursk. Videos y fotografías de civiles ubicaron de manera concluyente este sistema Buk en territorio controlado por separatistas. El día del derribo e incluso las comunicaciones interceptadas revelaron conversaciones entre los combatientes separatistas discutiendo un golpe exitoso en lo que creían que era un avión militar ucraniano. Ahora, en un patrón al que tristemente estamos acostumbrados hoy en día, casi inmediatamente después del derribo, los medios estatales rusos lanzaron una serie de narrativas contradictorias. Algunos afirmaban que los aviones de combate ucranianos habían derribado el avión. Otros decían que se había utilizado un sistema Buk ucraniano. El Ministerio de Defensa de Rusia incluso publicó imágenes satelitales que afirmaban mostraban lanzadores ucranianos cercanos, pero los analistas determinaron rápidamente que estas imágenes habían sido alteradas digitalmente. Una foto pretendía mostrar un sistema Buk en Krasnoyarsk, una ciudad bajo control ucraniano. Pero los metadatos y las sombras en la imagen revelaron que en realidad se había tomado en la ciudad de Luhansk, controlada por los separatistas. A pesar de estos esfuerzos de desinformación, el cuerpo de evidencia pronto fue completamente abrumador. El patrón de escombros, los fragmentos del misil, la metralla en la cabina, las reconstrucciones en el hangar y el rastro de inteligencia de código abierto apuntaban todos a la misma conclusión. MH17 había sido destruido por un misil 9M38M1 lanzado desde un sistema Buk operado por separatistas respaldados por Rusia dentro del este de Ucrania. El enfoque de la Junta de Seguridad holandesa, cuidadoso, sistemático y basado en evidencia sólida, atravesó la niebla de la propaganda de guerra y las teorías de conspiración para revelar lo que realmente sucedió el 17 de julio de 2014. Y al hacerlo, le dieron al mundo una respuesta clara a una pregunta aterradora. No solo que el MH17 fue derribado, sino exactamente cómo, dónde y por qué. Pronto no quedó ningún misterio, solo la trágica certeza de lo que realmente había sucedido. Y esto es todo. Alrededor de las 16:10 hora local, el capitán Van Amran Van Hussein y el primer oficial Eugene Chu-Jin Leong estaban monitoreando sus instrumentos y realizaban sus deberes como de costumbre. Nada parecería fuera de lo común. Y el registrador de datos de vuelo de la aeronave mostró que la aeronave mantenía un rumbo constante de 115 grados a una velocidad indicada de 293 nudos. En el suelo debajo de ellos, en un campo de agricultor cerca de Schnitzne, un sistema de misiles Buk ahora había sido puesto en alta alerta. La tarea de la tripulación del Buk era proporcionar defensa aérea para las fuerzas separatistas contra las aeronaves militares ucranianas. Y este era un sistema diseñado para una zona de guerra, destinado a rastrear, apuntar y destruir aeronaves hostiles con precisión milimétrica.
Pero, por supuesto, la situación en el este de Ucrania en ese momento era todo menos precisa. Alrededor de las 16:15, un contacto de radar apareció en la pantalla de objetivo del sistema Buk. Un punto, un avión alto en el cielo, pero el radar no mostraba qué tipo de avión era. No mostraba la aerolínea, el número de vuelo, ni el hecho de que este era un avión lleno de civiles. Solo un eco en la pantalla que requería una decisión. Ahora, había procedimientos que la tripulación del Buk debía seguir antes de disparar. Procedimientos claros y directos diseñados para prevenir exactamente este tipo de tragedia. Primero deberían intentar verificar la identidad del objetivo utilizando la identificación amigo o enemigo. Las señales IFF indican que el transpondedor de MH17 estaba completamente activo en ese momento, transmitiendo su identidad a cualquier sistema capaz de recibirlo. En segundo lugar, deberían confirmar con su mando superior para asegurar que el objetivo era una amenaza militar legítima. Este es el nivel más básico de mando y control militar. Simplemente no disparas sin autorización. Si no estás seguro y no estás bajo amenazas directas, bueno, entonces deberías retirarte. Y luego, en tercer lugar, deberían haber revisado los horarios de vuelo. Los horarios de vuelos comerciales están disponibles al público y, por lo tanto, la presencia de un avión civil debería haber sido inmediatamente obvia. MH17 habría estado transmitiendo su ubicación, rumbo y altitud en ADS-B, y un rápido escaneo habría revelado su identidad e intenciones benignas. Pero ninguno de esos procedimientos se estaba siguiendo ese día. En el caos del campo de batalla no había una estructura de mando clara. Así que esta tripulación de Buk estaba operando en una especie de capacidad semi-independiente, efectivamente tomando sus propias decisiones. Así que nadie les dijo que estaba volando por encima, nadie comprobó las señales de IFF, nadie miró los horarios de vuelo, y la tripulación, muchos de los cuales estaban mal entrenados e inexpertos, no sabían lo suficiente como para cuestionar sus órdenes. En esa confusión, un avión civil, indistinguible de un transporte militar en la pantalla del radar, simplemente se convirtió en un objetivo. Se tomó la decisión y la tripulación del Buk presionó el botón. El misil cobró vida inmediatamente, seguido de una columna de humo y fuego que brotaba de su lanzador. En cuestión de segundos, el misil había acelerado a velocidad supersónica, ascendiendo rápidamente hacia su objetivo a más de 2000 millas por hora. Ahora, ese misil se habría movido increíblemente rápido mientras se acercaba a la nariz de la aeronave. Así que si la tripulación lo vio en absoluto, solo lo habrían visto durante quizás unos pocos segundos. No había tiempo para reaccionar y no había forma de que el enorme avión evitara el misil, incluso si sabían que venía. Menos de un minuto después de su lanzamiento, el misil se acercó a MH17 y no tuvo que golpear directamente el avión. Verás, el Buk está equipado con un fusible de proximidad, un sensor que detecta cuando el misil está lo suficientemente cerca del objetivo para detonar y lograr el máximo daño. Y así lo hizo. Justo adelante y a la izquierda de la cabina, el misil explotó, enviando una nube mortal de metralla directamente al avión. Más de 800 objetos de alta energía, incluyendo esos fragmentos distintivos en forma de pajarita, atravesaron el fuselaje, destruyendo instantáneamente la nariz y la parte delantera del avión. Los pilotos y el sobrecargo, que estaba presente en la cabina en ese momento, fueron asesinados inmediatamente, golpeados por metralla de alta velocidad, y es probable que también murieran de la misma manera varios pasajeros de clase ejecutiva. La fuerza de la explosión luego destrozó la sección delantera del avión, creando una serie de fallos estructurales catastróficos, incluyendo la ruptura de la parte delantera del fuselaje, que luego fue enviada dando tumbos a través del aire. Las alas y el fuselaje trasero, ahora inestables y volando sin ningún control o integridad, también comenzaron a desprenderse. Se formaron fracturas horizontales junto al suelo de los pasajeros, provocando que la sección superior se separara. Luego se desprendieron las puntas de las alas y el fuselaje trasero, con la cola retorcida, finalmente también se separó por completo. El registrador de datos de vuelo y el registrador de voz de la cabina se cortaron exactamente a tiempo. 13:23 segundos, justo un segundo antes de que se activara el transmisor de localización de emergencia. Ahora, aunque fue difícil determinar de manera concluyente, se activaron varios de los generadores de oxígeno a bordo, pero esto probablemente fue resultado de la ruptura en vuelo.
Los investigadores holandeses no creían que ninguno de los pasajeros realmente utilizara las máscaras de oxígeno. En cambio, la descompresión a 33.000 pies habría sido efectivamente instantánea, lo que significa que los pasajeros se habrían desmayado en cuestión de segundos. Así que afortunadamente, los investigadores no creen que nadie haya sufrido o incluso haya sido consciente de lo que les estaba sucediendo. El fuselaje principal continuó su espiral descendente, esparciendo piezas sobre varios kilómetros, con la parte principal de los restos finalmente estrellándose en campos, carreteras y hogares. Era obvio para aquellos que vieron caer los escombros que no habría sobrevivientes aquí. En su informe final, publicado en octubre de 2015, la Junta de Seguridad holandesa concluyó formalmente que el avión había sido derribado por un misil Buk lanzado desde territorio separatista. El informe no asignó responsabilidad penal, por lo que esa tarea recayó en el equipo de investigación conjunto. Y unos años después de la catástrofe, el GIT procedería a acusar a 4 individuos por la responsabilidad del ataque, basándose en evidencias de su participación en el traslado y operación del sistema de misiles. Y luego, finalmente, en mayo de este año 2025, la Organización de Aviación Civil Internacional de la ONU declaró públicamente que Rusia fue responsable del misil que derribó el MH17. Y mientras la repercusión política de esa declaración continúa resonando, esta investigación técnica se mantiene como una de las indagaciones de aviación más completas y precisas jamás realizadas. La aviación es una de las formas más seguras de transporte. Pero cuando ocurre una tragedia, cuando un vuelo desaparece, se estrella o es derribado del cielo, las consecuencias son rápidas, globales e irreversibles. La historia de MH17 no es solo un cuento de advertencia. Es un desgarrador recordatorio de cómo incluso el sistema más cuidadosamente gestionado puede ser destrozado por un solo error o una sola mentira. Una de las lecciones más dolorosas de esta tragedia es que incluso los corredores aéreos aprobados internacionalmente demostraron no siempre ser seguros. El espacio aéreo sobre el este de Ucrania no había sido cerrado a la altitud de crucero porque nadie había demostrado previamente la capacidad ni la voluntad de apuntar a una aeronave civil a 33.000 pies. Esa confianza ahora demostró ser trágicamente mal ubicada. Y aunque la tripulación de MH17 había seguido todas las reglas, su plan de vuelo era el estándar y su altitud era consistente con toda la orientación disponible en ese momento, terminaron en esta situación. En los años desde el desastre de MH17, las autoridades internacionales de aviación han cambiado la forma en que evalúan las zonas de conflicto. Las aerolíneas ahora son mucho más cautelosas al trazar rutas de vuelos a través o cerca de áreas de conflictos activos, y varias compañías incluso han establecido equipos internos de riesgo, contratado analistas geopolíticos y comenzaron a trabajar más estrechamente con las agencias de inteligencia para obtener mejores evaluaciones en tiempo real de las amenazas. Finalmente, la invasión y ocupación rusa a gran escala de Ucrania en 2022 cerró permanentemente el espacio aéreo sobre el país. Pero el caso MH17 continúa resonando, no solo por lo que sucedió, sino por lo que reveló. En las horas y días después del accidente, el gobierno ruso lanzó una serie de afirmaciones contradictorias. Pero en contra de eso estaban la Junta de Seguridad holandesa y el equipo de investigación conjunta, quienes pasaron años pacientemente, rigurosamente y transparentemente construyendo su caso basado en hechos y evidencias. Descartaron todas las demás posibles causas y al final no solo llegaron a una conclusión. Lo demostraron pieza por pieza, utilizando esa misma evidencia sólida. Eso es lo que me encanta de las investigaciones de accidentes. En un mundo lleno de conspiraciones, opiniones infundadas y rumores, se destacan como pilares de hechos imparciales y claridad, lo cual es algo que deberíamos apreciar y proteger. Ahora, este fue un video muy difícil de investigar y hacer. No tiene nada que ver con los tipos de incidentes de aviación que normalmente cubrimos aquí en Mentor Pilot. Y como resultado, tuvimos que contar esta historia de una manera un poco diferente. Por favor, considera suscribirte al canal si encontraste este video informativo. Y también puedes apoyar el trabajo que hacemos aquí en el canal. Y también ve mi próximo video antes que todos los demás, posiblemente incluso hoy escaneando este código QR o ve a patreon.com/join/mentorpilot. Además, asegúrate de revisar tu oferta especial de nuestro patrocinador aquí en la descripción debajo.
Que tengas un día absolutamente fantástico donde quiera que estés y nos vemos la próxima vez. Adiós.